¿Podemos ganarnos el amor de Dios? Hay personas que creen y piensan que pueden llegar a ser merecedores del amor de Dios y creen que haciendo buenas obras y llevando una vida realmente que agrada a Dios, pueden conquistar el corazón de Dios. Pero realmente están muy equivocados porque todos nosotros somos pecadores, todos los seres humanos éramos por naturaleza enemigos de Dios. Y un enemigo de Dios jamás puede, no puede ni quiere conquistar el amor de Dios, ¿no? No le interesa a Dios. Por eso es importante que recordemos lo que dice en el primera de Juan, el apóstol Juan, capítulo 4 versículo 19. Dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Se está refiriendo obviamente a los cristianos que han nacido de nuevo, y él dice que nosotros, dice, le amamos a él, a Dios, porque él nos amó primero. No es al revés. No es que Dios nos ama porque nosotros le demostramos semejante amor, porque le amamos primero, y él entonces nos ama. No es que nosotros pudimos conquistar su corazón, entonces Dios dice, bueno, los amo porque realmente merecen que yo los ame por sus obras y por sus méritos. No, para nada. Nosotros ahora le amamos a Dios, claro, porque Él nos amó primero, Él se sacrificó por nosotros, Él mostró su amor para con nosotros, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces está el primer mandamiento que dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero ¿cómo podemos nosotros obedecer ese mandamiento? Bueno, primeramente tenemos que entender esto, ¿no? De que comprender de que Dios nos amó primero, si no jamás podríamos nosotros obedecer y cumplir ese mandamiento, ¿no? De amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Jamás podríamos amar a Dios si no entenderíamos esto de que Él nos amó primero, ¿no? Eh, Nosotros como enemigos de Dios que éramos todos, el Señor realmente, Él tuvo que conquistar nuestro corazón. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Él dio su mayor demostración de amor, habiendo tomado forma humana, habiendo venido a este mundo y tomar nuestro lugar, morir en nuestro lugar en la cruz. Por eso dice, por ejemplo, acá nomás en el capítulo 4 de Primera de Juan, dice en el versículo 9, dice que Dios es amor. Y en el versículo 8 dice, el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, no es que nosotros, en esto consiste el amor, dice. En esto consiste el amor. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, dice, y envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Es maravilloso cuando entendemos esto, ¿no? Eh, Podemos recordar cuando allá en Malaquías capítulo 1 versículo 2 dice, el Señor le dice a su pueblo, un pueblo rebelde, no al pueblo de Dios, su pueblo terrenal en el Antiguo Testamento, Él les dice, yo los he amado. Y el pueblo dice en su rebeldía, dijeron ellos, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿No? Dios había mostrado una y otra vez, vemos en el Antiguo Testamento, Dios mostrando su amor, su cuidado, ¿no? Su misericordia hacia un pueblo rebelde y contradictor, ¿no? Como era su pueblo, ¿no? Terrenal. Pero sin embargo ellos, cuando Dios les dijo, yo los he amado. Claro, y otro pasaje que dice, ¿no? Jeremías también habla de que dice, yo con amor eterno los he amado, ¿no? Y ellos dicen, ¿en qué nos amaste, ¿no? ¿En qué? Y pasa al día de hoy, lamentablemente muchos que están aún en las iglesias, en la cristiandad también, que cuestionan el amor de Dios, ¿no? Ponen en duda el amor de Dios y hay ese cuestionamiento, esa rebelión, cuando las cosas no van bien o cuando pasan cosas y dicen, ¿por qué Dios no me ama? Dios, ¿por qué permitió esto que pase en mi vida?
Dios se olvidó de mí, no merezco esto, que me pase esto, ¿no? Pero nadie piensa en lo que Él demostró, en el amor que Él mostró hacia nosotros y lo que Él permitió que sucediese, ¿no? Él permitió que su Hijo amado, su unigénito Hijo, el eterno Hijo de Dios, muriese en nuestro lugar. Él lo entregó por nosotros, ¿no? No hay mayor demostración de amor que esta, no lo hay. Él dio la mayor demostración de amor que se puede dar, sacrificando a su único Hijo por nosotros. Miren si nos amará, ¿no? Él estuvo dispuesto a entregarlo por cada uno, nosotros siendo pecadores y siendo enemigos, como lo va a decir, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando, dice, consigo mismo al mundo. Él dice que estaba no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros éramos enemigos, por eso necesitábamos reconciliarnos con Dios. No es que Él sea enemigo nuestro, nosotros éramos enemigos de Él porque pecábamos contra Él. Somos pecadores por naturaleza y por práctica. Todos hemos pecado contra Él, por lo tanto éramos enemigos de Dios. Y Dios aún, siendo nosotros enemigos de Él, Él se humanó, tomó forma humana, dice que Dios... Dice que, como dice acá, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. No tomó en cuenta nuestros pecados. Y en esa condición de hombre, Él dio su vida por cada uno de nosotros, pagando por todos nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar ahí en la cruz. Qué tremendo cuando consideramos todo esto. Que nosotros, aún siendo enemigos, Dios nos amó y nos amó primero, como venimos diciendo, ¿no? Dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, tiempo presente, ahora hemos recibido la reconciliación. Nosotros que éramos enemigos de Dios, ahora Dios nos considera amigos, y no solamente amigos, más que amigos, somos hijos de Dios. Como dice Primera de Juan, también capítulo 3, versículo 1, mirad cuán amor ha mostrado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Cuánto nos ama el Señor que pasamos de ser enemigos ahora a ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, legítimamente hijos de Dios, por la gracia de Él, ¿no? Entonces, de esa forma es que nosotros ahora podemos amar a Dios. Entonces podemos cumplir ese mandamiento, amar al Señor con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma, con todo nuestro ser, porque Él nos amó primero. Entonces, no es al revés. No, yo no, de otra forma no podría amar a Dios si Él no hubiese conquistado mi corazón, como de la forma que Él lo conquistó, de la forma de que la cual Él mostró su amor para conmigo, ¿no? Habiendo yo sido enemigo, Él realmente se entregó por mí, murió en mi lugar. Maravilloso. ¿Cómo dudar del amor de Dios? Él lo hizo todo, lo hizo todo. Fíjense cuando leemos Romanos capítulo 8, maravilloso capítulo, en el capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él lo hizo todo. Él dice, ¿quién nos condenará? ¿Quién condenará a un hijo de Dios ahora? Si Cristo es el que murió, Él murió. Él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Más aún, dice, el que también resucitó. Si Él murió por nosotros, resucitó por nosotros. Y dice, y además está a la diestra del Padre, Dios Padre, intercediendo por nosotros. Él murió por nosotros, resucitó por nosotros
y en el presente intercede por nosotros. Y podemos seguir diciendo que en el futuro Él vendrá por nosotros. Él vendrá a buscar a aquellos que le estamos esperando, a sus redimidos. Tremendo cuando consideramos esto. Si leemos el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios, entonces, si Dios es el juez justo, el juez supremo, que tiene el derecho de juzgarnos, Él mismo es el que nos justifica, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a condenar? Si ya el que solamente Él puede juzgarnos, Él ya nos justificó. Él nos justificó. No solo que nos declara inocentes, sino que nos hizo justos. Nos hizo justos. Una cosa es decir que nos declaró justos, otra cosa es decir que nos hizo justos. Ahora Dios nos ve justos, porque nos ve en Cristo. Ahora nos ve en Cristo, como comienza en Romanos capítulo 8 también. Comienza así y termina de una forma maravillosa. Comienza diciendo, dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿En quién estás? Es la pregunta. ¿Estás en Cristo Jesús o estás aún en Adán? Si no has nacido de nuevo, estás aún en Adán y estás bajo condenación, porque perteneces a la vieja creación, adámica. Pero si realmente has nacido de nuevo y realmente ahora estás en Cristo, eres parte de una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice 2 Corintios 5:17. Si ahora estás en Cristo ya no hay más condenación. Porque Cristo hizo todo. Murió por vos, resucitó por vos, intercede por vos en el presente y vendrá por vos en el futuro cuando Él venga a buscar a su iglesia. Maravilloso cuando consideramos todo esto. Pero no podemos conquistar el amor de Dios. No creas que podemos conquistar, ganarnos el amor de Dios. No somos merecedores del amor de Dios. Dios es amor y Dios mostró su amor. Aunque aún nosotros éramos enemigos y pecadores y pecábamos contra Él, bueno, Dios tomó la iniciativa y Él nos amó primero. Maravilloso. Y nos encargó este ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Tenemos que decirle a la gente, reconcíliense con Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Reconozcan de que realmente han pecado contra Dios, que son enemigos de Dios, y pongan su fe en Jesucristo. Y serán reconciliados. Y de esa forma nacerán de nuevo y serán hijos de Dios, serán llamados hijos de Dios. Y ya para aquel que está en Cristo ninguna condenación hay. Maravilloso, podemos seguir hablando del amor de Dios, que es hermoso, ¿no? Pero bueno, así que realmente si has llegado hasta acá viendo el video, me gustaría que puedas realmente compartir este video para que muchos más puedan llegar al conocimiento, la verdad, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada.